Ok, entonces, microbioma. Primero, se ha ido gradualmente, no sé, cada vez con mayor velocidad, determinando las características de todas las bacterias que viven con el ser humano. Entonces, surgieron, después de echar un ojo más serio a este asunto, muchas sorpresas. Entre las sorpresas es que es un número enorme. Puede que cada uno de nosotros tenga algo así como un kilo, por poner un número que debe ser de un kilo de bacterias. Ese kilo de bacterias están repartidas en diferentes partes del cuerpo, pero una gran cantidad en el sistema digestivo. Otra gran cantidad, posiblemente no tan grande como la del sistema digestivo, está en la superficie, en la piel, en el pelo. La traemos en la superficie. Y como sistema complejo, pues tiene las características realmente de un ecosistema. Nosotros somos un ecosistema con ellos. Y como ecosistema debe haber todas las cosas que ocurren en un ecosistema, un equilibrio, ¿cómo dicen los políticos? Sustainable. Sustentable. Y sí saben lo que es el microbioma, ¿verdad? Entonces, es nada más para que no empiece la clase, ¿verdad? Pero les voy a decir la parte interesante, ya que sí saben ustedes todo el asunto. Bueno, sí están ustedes informados de que genéticamente es mucho más complicado que lo que es el genoma humano o el humano. O sea que las bacterias tienen... Si se quiere, ¿cómo se dice? Descifrar el genoma y todo eso. Entonces, el de las bacterias es varios órdenes de magnitud por arriba, o sea que tomaría mucho más tiempo decodificarlo, etc. Órdenes de magnitud. Y alguna otra cuestión, no solo, bueno, aparentemente es genéticamente o más un problema para los que lo estudian mucho más difícil que el ser humano mismo. Luego, ya pasando a otros asuntos relacionados, que fue lo que leí yo en las noticias científicas no hace tanto, es que, por ejemplo, el microbioma, el que está en el aparato digestivo, se descubrieron que tiene comunicación con neurotransmisores del ser humano. ¿Cómo se llama? Neurotransmisores, o sea, dopamina y todas estas sustancias que finalmente tienen que ver con el funcionamiento del cerebro. Bueno, no sé si se colaron por ahí, pero sí interactúan con ellas, ¿no? Y entre otras cosas, en las líneas de investigación que se han ido generando con mucha velocidad, están asuntos, por ejemplo, de relación entre desórdenes mentales o cuestiones, pues si es un desorden mental, digamos, que es muy común, por ejemplo, lo que es la depresión y cuestiones de estilo, empiezan a concluir los estudios que el microbioma no es ajeno a estas situaciones mentales. Y luego viene, entonces, primero, que
andamos cargando este ecosistema que es mucho más complicado que nosotros. Segundo, que más nos vale no tocarlo ni modificarlo, etc. Por ejemplo, una pareja de marido y mujer, pueden ser hermanos o una misma familia, con el tiempo generan, son muy parecidos sus microbiomas, ¿no? Microbiomas son muy parecidos. Y si estuviéramos en los Estados Unidos, entonces estamos todo el tiempo pensando hacer el negocio, pues ya estamos diseñando una empresa que va a ser dineral, porque va a ofrecer un nuevo método para adelgazar, para salir de la obesidad, que quiere decir por $100,000 le cambiamos su microbioma a otro que lo va a mantener en forma, entonces olvídese de tener que estar haciendo ejercicio y cuestiones de estilo, ¿no? Pero la cuestión con los neurotransmisores y con hubo otra cuestión, esto me lo platicó precisamente el coordinador de este centro, Alejandro Frank. A lo mejor estuvieron en esa reunión porque él lo dijo, una reunión que fue en noviembre pasado, que vimos de inauguración, que vino, ¿cómo se llama esta mujer de Brasil? Glantz, que es una, bueno, eso, me debería acordar en este momento. Si tú vas a hacer esto. ¿De cuando inaugurar? Sí. ¿Cómo se llama ella? Creo que se pide Glantz. Su nombre es... Bueno, en experimentos que no se pueden reproducir muy fácilmente, o a lo mejor sí se puede reproducir, si hay el interés y la motivación. Al terminar el periodo final de la Segunda Guerra Mundial, en países como Holanda, hubo una hambruna fatal, ¿no? O en campos de concentración, ¿no? Pero es también de un caso holandés de no recuperarse el suministro de alimentos, y entonces pues sufrió mucho la población. Yo creo que los que sufrieron más simplemente se murieron, los que sufrieron menos sobrevivieron, pero afectados. Y lo que ocurrió es que con esa hambruna se dañó el microbioma de la población, porque también ahí estaban pereciendo las especies del microbioma, y luego se descubrió que hubo cambios, porque hubo extinción desde ese ecosistema, hubo extinción de muchas especies del microbioma, y cambió a tal grado que se transmitió genéticamente. Y entonces los hijos, hijas, nietos, nietas, se detectó que también traían modificados y posiblemente con inconvenientes para la salud del microbio, ¿no? Bueno, cosas de este tipo, pero lo interesante es que es más complicado mucho más complicado biológicamente que nosotros. Se comunican con los neurotransmisores. Pues entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, pues resulta ser que nosotros debemos ser más modestos y caer en cuenta que no somos más que el andamio, el armazón del microbioma, que ellos son los meros meros.
Y entonces la personalidad de Álvaro, por ejemplo, resulta de que tiene un microbioma típico, no sé si típico de Jalisco, o Adriana, pues no sé si también de Zacatecas, y así vamos viendo cada uno, ¿no? Y claro que hay personalidades y personalidades. Vosotros nada más imagínense una persona con un ego enorme, cómo será su microbioma, ¿no? Entonces, pues sí, es ya para pensar que pues, no lo sospechábamos, pero finalmente quienes mandan son ellos, ¿no? Por otra parte, yo ya estoy viendo que voy a terminar con la unidad 5. El lunes vimos la unidad 5A y fue magnífica, realmente. ¿Quiénes estuvieron? 1, 2, 3 y alguien más. Estoy diciendo que estuvo buenísima para que piensen que se la perdieron. Pero sí fue, y ya también se las enviamos, ya las tienen. Y estuvo entretenida, y simplemente quiero decir que su contenido para este tema de sistemas complejos es muy poderoso. ¿Por qué? Porque de entre las técnicas de trabajo para sistemas complejos, recuerden que tienen un documento desde un principio, desde la primera unidad de la introducción, que se llama, ya se me olvidó cómo se llamaba, ventana, más o menos. Entonces ahí en algún momento es de divulgación, es platicado, pero menciona los métodos, las teorías, las técnicas que emplean aquellas personas que están activas en investigación de sistemas complejos. Y un buen número de ellos lo hacen vía teoría de juegos. La teoría de juegos misma es muy popular en muchas disciplinas, como ya dijimos anteriormente, que se emplean en medios financieros, se emplean en cuestiones de biología y de ecología, de evolución biológica, se emplea en asuntos sociales, pero no solo en su historia, pues es lo que estábamos viendo que se empleó en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y el oeste. Estaban viendo si afectaban las intenciones del adversario con estrategias de pues vamos a hacer polvo con estas bombas, no sé cuáles que les van a llegar de momento. Se empleó, por ejemplo, entre empresas que estaban decididas a destruir su competencia, como ocurrió en la industria del cómputo, ya que eran las estaciones de trabajo, compañías que ya perecieron, ¿no? Y otras no perecieron, usaban teoría del juego, y también bueno, no lo voy a repetir, pero es una técnica muy popular entre los investigadores en sistemas complejos. Y lo que vimos nosotros fue una metamorfosis, es decir, sí, de veras, este es su formalismo. A ver, preséntenos lo más típico del formalismo, y lo más típico del formalismo eran estos juegos clásicos
2 jugadores y 2 estrategias, uno que coopera y otro que no coopera, uno decide si coopera o no coopera, y entonces esos juegos de 2x2 simétricos los vimos en cierto detalle. Creo que también les mandamos un escrito que se llama Juegos Peligrosos, ¿no? Es un escrito que no sé dónde apareció, nunca lo supe, pero quien fue mi colaborador en aquel entonces en Madrid, el italiano Daniele Villone, lo tenía y se lo había dado a uno de sus profesores, que ahí viene el nombre de él, y me lo pasó. Yo estaba en italiano y sí lo puede uno leer, pero luego no tanto. Y entonces no sé por cuál razón se había decidido o no, pero yo creo que generalmente no lo hace, pero mi esposa se ofreció a traducirlo al inglés, lo tradujo al inglés, y entonces estas notas de este profesor italiano, él no sabe que están en inglés, las tienen ya ustedes. En fin, pueden ver muchas cosas de teoría de juegos, pero lo que hicimos y lo incorporamos al curso fue que el formalismo de teoría de juegos se puede conectar con la dinámica no lineal de baja dimensionalidad que nosotros empleamos. Entonces, la dinámica no lineal, y de hecho la de baja dimensionalidad, es como un depredador que se va comiendo todo. Se come la técnica de teoría de juegos y la podemos ver rápidamente, su expresión central, que es la ecuación del replicador. Fíjense que es un mapa no lineal, y ahí se arranca uno y se genera una serie de cuestiones. Luego terminamos el lunes viendo una peliculita de estos de YouTube, de este otro juego famosísimo y milenario que es piedra, papel y tijeras, y lo aprovechamos para mencionar este tema en teoría de sistemas complejos, que es el de la autoorganización. Es una cuestión, por ejemplo, que es uno de los temas importantes. Los sistemas complejos, muchos de ellos y no todos, se autoorganizan. De hecho, el microbioma, nosotros no nos autoorganizamos, el microbioma nos organiza a nosotros, ¿no? Pero vimos una autoorganización vía un fenómeno de convección, las celdas de Renard, física, y luego pasamos a un ejemplo químico, que son las reacciones estas oscilantes de Belousov-Zhabotinsky, y luego un ejemplo biológico, que es una de estas amibas de las más famosas, porque generalmente se adoptan en los centros de investigación y están muy estudiados, así como el gusano ¿cómo se llama? Sí, También es famoso, otros porque habrá muchos más gusanos, pero es el gusano estudiado, ¿no? Y nos falta encontrar esta cosa, la hibridísima. Hibridísima. ¿Esa qué es? Es una isla. ¿Un qué? Una isla. Es una. No sé a qué género ni familia ni nada pertenece, pero es un animalito que vive en el agua. Una cosecha. En fin, el caso es que ahí vimos cómo la teoría, fíjense, y cómo va uno de ruta al caos, por ejemplo, a juegos, en teoría de juegos, que sería un juego famoso, de 3 estrategias de piedra, papel, y luego de ahí a las problemas de autoorganización, mostrado con
reacciones de virus otra. Entonces, ese tema que vimos es una muestra de cómo se puede operar en líneas de investigación en sistemas complejos, partiendo de la dinámica no lineal. Por ejemplo, se comió el lunes un buen tramo de lo que puede ser teoría de juegos, pero en clases anteriores ya vimos las fluctuaciones críticas, ¿verdad? También les enviamos una unidad de fluctuaciones críticas. Mal que bien, ahí les quiero comentar que un punto de vista que prevalece en estos días en los círculos más sofisticados de los sistemas complejos es que los sistemas complejos se van a poder abordar, comprender y se va a avanzar en estas ramas de investigación porque los sistemas complejos operan en la criticalidad, tienen rasgos y sus fenómenos están asociados al fenómeno crítico. Entonces, alguien lo dijo y en lugar de decirle, pues siéntate, ya te escuchamos, a ver, otra persona que nos diga otra idea, alguien lo dijo y lo volvió a decir, y se empezó a propagar. Entre los que lo dijeron fue Stuart Kauffman, un señor que está muy bien colocado, es un poco, ¿cómo diré? No, mejor no. Pero prevalece en muchos foros, en muchos sitios, vendría esta manera de percibir a los colegas y también a los estudiantes de sus colegas que dicen, bueno, ¿tú qué de qué? Entonces, pues, sistemas complejos. ¿Y qué cosas de sistemas complejos? Si es algo muy de moda, pues serán redes, ¿no? Si es otra cosa muy difícil, no, pues es que queremos entenderlo vía la criticalidad. Y está muy extendido. Aún una rama del estudio de sistemas complejos que ahora está, pues digamos, en su ocaso, subió y bajó, y donde uno de los protagonistas fue la persona con la que fui a visitar la semana pasada, que es Henry Jensen, que es la criticalidad autoorganizada. O sea, una cosa es criticalidad, si la ven ustedes en el caso típico, pues la ven en un sistema termodinámico que tiene estados de equilibrio, y de los estados de equilibrio habrá uno, el primero que tenga diferentes fases, que tenga más de una fase desordenada y otra fase ordenada, y están conectadas las fases por un punto crítico, y un punto crítico pues ya se puede ver y estudiarlo, etc. Y entonces tienen ustedes que sintonizar para ver, ese es un solo estado de equilibrio en una familia enorme de estados de equilibrio. Entonces tienen que llevar la temperatura a la temperatura crítica, tienen que llevar la presión a la presión crítica, y dependiendo de cuántas otras complicaciones tenga el sistema, tienen que llevar a la composición crítica, si es más de una especie, etc. Y pues lo sintonizan en ese estado crítico. En cambio, la criticalidad autoorganizada, que se lanzó como una idea que podría explicar una gran cantidad de comportamientos de sistemas
complejos, entre ellos, por ejemplo, la sismicidad, muchos otros se llama ¿qué? Criticalidad organizada, ¿no? Quiere decir que solita, no tiene parámetros, solita se coloca en un estado crítico. Y llamó mucho la atención esas ideas y se empezaron a... quien surgió como el modelo típico de los prisioneros es la pila de arena, ¿no? En fin, pero en esa clase sobre fluctuaciones críticas, o cúmulos críticos que vimos, volvió a ocurrir lo mismo. Salió este animal de la dinámica no lineal y se comió a la criticalidad. Entonces, si algún colega dice, bueno, pues es que yo estoy trabajando en esto y lo estoy viendo como fenómeno crítico, y dice, bueno, no hay ningún problema, porque estamos funcionando, porque todo lo que me digas yo lo puedo generar vía dinámica no lineal. ¿Qué otro asunto hicimos ya lo mismo? Pues estábamos también comentando estas leyes empíricas de datos jerarquizados, ordenados precisamente de acuerdo a sus tamaños, a sus frecuencias, las famosas leyes de Zipf, de Benford, etc. Y también también llegó la dinámica no lineal, el día la intermitencia y se las comió, ¿no? ¿Cuál otra hemos visto? O sea, vimos ya las leyes de Zipf y de Benford y ocurrió lo mismo, vimos lo de criticalidad, ocurrió lo mismo. Pues precisamente el trabajo de este colega Henrik Jensen, que generó este modelo, un modelo concreto para la evolución del ecosistema ecológico. Y gastamos una clase para hacer ver que ese modelo en su comportamiento macroscópico también sale claro que esta ruta al caos y ¡zas! Se lo come, porque fue descrito como una serie de bifurcaciones tangentes y estamos en ese asunto, o sea, vamos invictos. Bueno, no necesariamente, pero yo lo estoy transmitiendo, digamos, el modus operandi que podemos hacer. Y hoy entonces vamos a ver esta cuestión de dinámica vitrea. ¿Ustedes qué saben de formación de bichos? Bueno, no saben, no quiere decir que saben. Y lo que no están diciendo es que sí, no sabemos y además no nos interesa. Sin embargo, pues la comunidad ha declarado que en física, ya todos somos físicos, ¿verdad? En física de materia condensada, uno de los problemas abiertos, los más duros de roer y que no se declara vencedor, no se cierra el problema, no se entiende todo cabalmente. Uno de los problemas es el de la formación de los bichos y sigue vivo en muchos centros de investigación. De hecho, cuando hay esta reunión cada 3 años de física estadística, la reunión internacional de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, el caso es que el evento de física estadística tiene 12 temas que van variando un poco, pero entre los 12 temas predomina la física estadística de sistemas desordenados, y dentro de la física estadística de sistemas desordenados está la formación de bichos y ha persistido.
Y existe un sitio, existe una persona muy famosa, un italiano, que es uno de los figurones en dinámica vitrea, que se llama Giorgio Parisi. Giorgio Parisi trabaja en Roma desde hace muchas décadas y desde muy joven obtuvo el resultado, fue que generó estos modelos que se llaman vidrios de spin, o sea, no se podía con los vidrios de veras, entonces mejor el lenguaje magnético eran sistemas de spines que quedaran atascados de alguna manera, todos chuecos las orientaciones de los spins, generó los modelos spin y cómo se podían entender, o sea, cuál es el parámetro de orden, cómo es la transición, selección de fase, no selección de fase. Y ahora, de hecho, en Roma, en la Universidad de la Sapienza, él ha tenido tanta influencia que casi prácticamente todos los físicos ahí, en ese departamento, guardan relación con él o trabajan en dinámica vitrea. No sé cómo ha cambiado últimamente, pero bueno, todos trabajan en dinámica vitrea. Y luego tiene esta otra cuestión típica de que un día me sorprendieron con una pregunta que hice y me dijeron, no, pues esto no lo sé, pero seguro ya está hecho. Y la respuesta era, ¿por qué seguro ya está hecho? ¿Por qué no al beneficio de la duda de si esto no tiene respuesta? Y la respuesta es porque ya Parisi, si es posible hacerse, ya Parisi ya lo tiene hecho. Y luego se creó una cuestión alrededor de él, parecida a los, ustedes conocen los árboles, el roble y la haya, que son muy cercanos biológicamente. Pues el roble tiene muchas variedades, muchísimas, como los gatos, ¿no? Pero la haya es más fija. Y lo que hace la haya es que crece y suelta las raíces más cerca de la superficie que otros árboles que penetran las raíces. Entonces la haya suelta las raíces más cerca de la superficie porque no quiere que nadie crezca ahí alrededor. Parece un poco aquí grupos de investigación de la verdad, nadie crezca alrededor. Y de hecho florece y genera sus semillas, lo que fuera, el viento se las lleva, pero hay otras que no se les llevó el viento y caen y tapizan ahí debajo. Pues las raíces, no sé si las raíces mismas son las partes del fruto o algo, llueve también, cae y cubre el terreno y envenena a esas pobres semillas, o sea, así es, ¿no? Que tiene todo muy controlado. Entonces tiene un troncote, se extiende mucho y nadie aquí cerca, ¿no? Y un día pues puede haber una borrasca y un ventarrón, etcétera, y es cuando, si el viento viene muy, como no tiene las raíces profundas, y él muchas veces muere bueno, su muerte final muchas veces por egoísta, ¿no? El caso es que mucha gente ahí en la Sapienza, cuando piensa en aquella época, no hacían ciertos trabajos, yo creo que estaban un poco intimidados. Pero en fin, entonces vamos a ir entrando a esta dinámica vitrea y revisando la presentación previa, había varias de donde lo extraje. No recordaba yo que este había sido un trabajo cuesta arriba, porque el primer trabajo tardó mucho en publicarse, duró como 2 años en el limbo, y luego siguió pasando el tiempo, luego vino la visita de un colega joven, más joven que yo, mucho más joven que yo,
y aquí en México retomamos ese tema y lo volvimos a publicar. O sea, yo creo que esas cosas las vi en el 2002. El primer trabajo se publicó en el 2004. Creo que ya fue en el 5 o en el 6 una publicación más seria. Y luego pues no pasaba nada, y lo que encontré en el disco duro, etcétera, era una muy buena presentación, que era la oportunidad de ir a arrastrar los vidrieros, los vítricos, y todavía hasta el 2008. Y luego mismo, como te digo, pues estuvo bastante ignorado este trabajo, por lo que fuera. En cuanto a citas, no sé qué tanto lleve, pero es un ejemplo curioso. Esta fue una presentación, yo viejona, algo de añadido, a lo mejor no, en 2008, y era jugar el título, que quiere decir envejecer en el borde del caos. Entonces, ahora pues estas cosas puedo decir, creo que había empezado la guerra de Irak con George Bush, y hicieron esta alianza y entraron los británicos también con Tony Blair, y hubo un evento en el Instituto de Física y estaban en el auditorio todos los ingleses, y ahí debe presentar algo de estilo, porque me acuerdo que les dije, este es el título de la presentación. No voy a hablar que se siente ser un hombre viejo en Bagdad en estos días, pero también pues ahora se puede, ahora con el doble no circula, también está alguna. Pero bueno, a ver, es técnico esto de aging, ¿no? Y de borde del caos. Está escrito así. Lo dice paralelos de la dinámica de la transición al caos perturbada con ruido, o sea, que existen paralelos entre ver la transición al caos vía duplicación de periodos más ruido y la dinámica en formación de vidrio. Entonces, miren, a ver qué dice. Vamos a irlos leyendo lentamente. Dice, el fenómeno de la formación de vidrios se supone que es una manifestación de rompimiento de la propiedad de ergodicidad. ¿Por qué? Porque cuando se forma un vidrio, en técnica experimental, lo que generalmente se tiene cuidado es evitar que cristalice. No dejen que se forme el sólido cristalino. Y se hacen varias cuestiones. Por ejemplo, se pone una mezcla que no sea pura la sustancia, que sea, por ejemplo, si fuera un modelo para hacer una simulación médica, serían esferas chiquitas y esferas grandotas, para que todas revueltas les cueste trabajo formar un hábito cristalino. Entonces, el asunto es ir logrando que el sistema adquiera más y más densidad y menos temperatura, sin que darle oportunidad de formar el cristal y se quede atorado en lo que se conoce como un vidrio. Entonces, en realidad, un vidrio pues es un fluido que con una dinámica imperceptible. Por ejemplo, ¿cómo se percibe? Existen vitrales en iglesias, digamos, europeas muy antiguas, y entonces ahí se puede observar que con el paso de los siglos el vitral pues está escurriendo, ¿no? Es algo que alguien han manifestado, pero piense que simplemente están ustedes manteniendo revueltos las moléculas de su fluido, al mismo tiempo que las apelmazan cada vez más, y al mismo tiempo que les quitan energía cinética, bajando la temperatura.
Entonces la están poniendo en aprietos para que pueda visitar diferentes configuraciones. En su espacio de configuraciones le está costando trabajo, porque por ejemplo, bajo esas circunstancias existe algo que se describe como el efecto celda, o sea, una molécula está rodeada de sus vecinas, está como en una celda, en una prisión, y todo lo que hace es pues rebotar y rebotar y rebotar y rebotar muchísimo tiempo, hasta que de repente en algún momento sus vecinos se apartan y se escapan. Justo se escapa para quedar otra vez en una celda y un buen rato para eventualmente se están reordenando, y al estarse reordenando están visitando sus configuraciones de su espacio de configuraciones, y están, solo si se visitan las configuraciones disponibles en tiempos razonables, es que se alcanza los estados de equilibrio. Si tienen ustedes un sistema molecular fuera de equilibrio, se está regresando al equilibrio, pues tiene que tener la capacidad de estarse reconfigurando, reubicando en posiciones y en energía cinética, de tal manera que va visitando convenientemente, digamos, las configuraciones que tiene disponibles. Y hasta entonces, pues el promedio en el tiempo de sus propiedades va a ser igual al promedio de configuracional de ensamble, que es la propiedad de ergodicidad. Entonces, cuando está formando un vídeo, pues se lo están poniendo difícil. Y entonces lo que va a ocurrir es que no va a poder tener la propiedad de ergodicidad, que le es vital para alcanzar el estado de equilibrio, y que es lo que se usa para la mecánica estadística. Luego dice, sus rasgos principales son decaimiento de correlaciones temporales en forma de ley de potencia hacia una meseta y fuera de una meseta. O sea, ¿qué les voy a decir? Primero, tienen que saber qué es correlación, y luego tienen que saber qué es correlación en el tiempo, y luego tienen que saber, por ejemplo, y se lo voy a poner aquí más adelante, miren, voy a regresar. Se ve que me voy a extender mucho, 2 clases en esta video. Este es el resultado de una simulación de una mezcla de 2 especies interactuando con potenciales tipo Lennard-Jones. Está sobreenfriada, y entonces la cantidad que es central es una función de correlación o su pariente cercano, una función de distribución de pares. ¿Qué quiere decir? ¿Quieren ustedes determinar la probabilidad de observar 2 partículas, la 1 y la 2, una en la posición R1 y otra en la posición R2, tal que ven a la partícula 1, la ven R1 en un tiempo T1, y luego ven a la otra partícula en la posición R2 al tiempo T2. Entonces son 2 posiciones y 2 tiempos. Eso es tan sencillo como eso. ¿Cuál es la probabilidad de observar una partícula aquí en el tiempo T1? ¿Cuál es la probabilidad? Y al mismo tiempo ver la otra partícula acá en el tiempo T2. Tan sencillo como eso. Entonces eso se lo dan a un físico estadístico y se pone a trabajar. ¿Y cómo se observa experimentalmente? Bueno, eso se puede observar con un experimento de dispersión. Si depende si las moléculas son moléculas, pues entonces dispersión de rayos X. Si es algo mucho más grande, podríamos llegar hasta dispersión de luz. ¿Pero qué es este asunto de dispersión? Muy sencillo, ahí tienen ustedes su
su muestra en un contenedor y le arrojan radiación, que son rayos X, y o sea, simplemente le avientan algo a ver qué pasa. Se lo avientan y ven qué detectan después de aventárselo. Y a partir de lo que detectan después de aventárselo, quieren averiguar qué diablos tuvo ahí adentro, qué cosa hay adentro. Entonces, esa función de distribución de dos partículas a dos tiempos se puede extraer de este experimento de dispersión de rayos X. A lo que se detecta después de a lo dispersado, se le puede quitar una parte que es técnica, y lo que queda es como se queda, le quitan la piel, le quitan todo eso que no viene al caso, y ya que se queda con la parte principal, yo se lo estoy anunciando, esa parte es la transformada de Fourier de esa distribución. Y si acaso no lo veo en el tiempo, pero lo veo muy extendido en el tiempo, entonces es la transformada de Fourier de las posiciones más la transformada de Laplace del tiempo. Entonces es una función. Por eso, entonces se lo estoy anunciando. Experimentalmente, quieren conocer ustedes esa probabilidad. La pueden restar la probabilidad de que, fíjense que si las partículas no interactúan, pues es muy sencillo, son eventos independientes, y entonces la probabilidad de observar la primera de ellas en tal momento y la probabilidad de observar la segunda de ellas a otro tiempo son independientes, pero la probabilidad de las dos es el producto de las probabilidades, porque son eventos independientes. Entonces digo, bueno, esa parte esa parte trivial se la quiero restar a mi probabilidad, y al restarla es que ya tienen lo que se llama correlación. O sea, tienen esa probabilidad original de dos partículas, le restan la de si fueran independientes, y la diferencia se le bautiza con el modelo de correlación. Fíjense que si fueran independientes realmente, pues sería cero, porque sería ya el producto menos el producto que da cero. La diferencia de cero es lo interesante, es lo que difiere de ser que sean posiciones y tiempos independientes. Y esa función de correlación, ¿sí? Entonces, ahorita les sigo describiendo, pero por ejemplo, a veces podrían hacer sufrir a ustedes, por ejemplo, típicamente se les puede hacer sufrir. Si a mí, nunca digo, siempre digo que no, siempre digo jamás, no puedo, no tengo tiempo, porque están buscando regularmente cada semestre, el posgrado en ciencias físicas, están buscando candidatos o ¿cómo se llama? Profesores que se encarguen de hacer los exámenes, los diferentes exámenes, ¿no? Por ejemplo, hasta un predoctorado, pero podría ser antes de los predoctorados. Y es terrible que a uno lo pongan, aunque existen colegas que les encanta Entonces, si me tocara, y yo soy el profesor del examen de admisión, del examen del doctorado en la física estadística, y me fue muy mal el día anterior, no dormí, y no circulé tampoco, todo lo demás está pero de pésimo humor. Entonces, ya contestaron los problemas, y digo, ay, pero no tengo ni el humor de ver lo que hicieron los problemas. Estoy así en esa situación cuando uno de ustedes ya me toca ver la parte oral del asunto. Entonces ya soy totalmente peligrosa, fatal, y entonces
puedo preguntar y digo, a ver, vamos a empezar con algo muy sencillo. Algo muy sencillo de termodinámica y física estadística. ¿Qué estudia la termodinámica y la mecánica estadística de Boltzmann y Gibbs o la de los exámenes? Entonces, pues, muy gallito, ¿no? Pues los estados de equilibrio. Bueno, muy bien, entonces dime, pero suponte que estás en tu laboratorio y vas a hacer tus mediciones de estados de equilibrio, ¿verdad? Sí, estoy en mi laboratorio para medir estados de equilibrio. ¿Cómo sabes que tu sistema está en equilibrio? Entonces, ya ahí, ¡pum! ¿Cómo sabes? Sí, porque llegaste, mezclaste, hiciste, preparaste, lo colocaste y vas a empezar a medir. ¿Qué tal si no está en equilibrio? No, pues sí está, no voy a hacer las mediciones si no está en equilibrio. Bueno, viene de vuelta la pregunta. ¿Cómo sabes? Me puedes convencer que tu sistema ya está en equilibrio y por lo tanto lo que vas a medir hace sentido para si vas a medir un calor específico, vas a medir una compresibilidad isotérmica o algo. ¿Cómo sabes que está en equilibrio? Y dices, ay, profesor, pues ya me esperé bastante, me esperé varias horas. No pasaste. ¿Cómo se contesta esa pregunta? Es más, si eso les ocurre, si les puede ocurrir, yo les recomiendo, debe dar coraje, que vayan ustedes con el profesor que les hizo la pregunta y le digan, a ver, díganme usted cómo sabe si el sistema ya está en equilibrio. Y ahorita podríamos hacer apuestas de a ver cuántos. Bueno, muy bien. ¿Cómo sé si está o no está en equilibrio? Entonces les voy a decir por única vez, nunca lo vamos a hacer en la vida. Pero, si están, ¿cómo saben? Dice, pues voy a observar una cantidad. ¿Qué cantidad? La correlación de pares. ¿Cuál? Sí, la función de correlación de dos partículas, una en esta posición al tiempo t1 y la otra en esta posición al tiempo t2. Entonces, ¿de cuántas variables es esa correlación? Pues están en 3 dimensiones, entonces son 3 de la posición de uno y su tiempo, 4. Y 3 de la posición de otro y su tiempo, otros 4. Es una función de 8 variables. ¿Qué pasa cuando un sistema grandote, macroscópico, homogéneo, alcanza un estado de equilibrio? Pues esa función de correlación de 8 variables se vuelve una función de 2 variables escalares nada más. ¿Por qué? Porque si está en equilibrio, entonces va a depender nada más de la distancia en valor absoluto de esas dos posiciones. Entonces esas 6 variables se reducen a 1. Nada más el vector, la norma o el valor absoluto. O sea, pueden ustedes mover esas dos posiciones a donde ustedes gusten, pero nada más las mantienen a la misma distancia una de otra. Entonces 6 variables se vuelven 2. ¿Y qué pasa con las otras 2, las del tiempo? Pues también, si está en equilibrio, va a depender exclusivamente de la diferencia de tiempos, T2 menos T1, si está en equilibrio. Entonces, pues regresamos a su examen y entonces le contestan al profesor, le dicen, pues es que yo sé que está en equilibrio porque corroboré que su función de correlación de pares depende nada más de 2 variables, tal y tal. Bueno, pero ¿qué técnica usaste? Pues mi laboratorio está perfectamente equipado y tengo un dispersor de rayos X, y entonces lo que vi es el experimento de dispersión, el factor de estructura se llama,
y estoy viendo la transformada, es lo que está aquí, la transformada de Fourier es a f, es f de qt. Q es la variable de Fourier de la distancia entre las dos partículas, y t pues siguió viva ahí como t. Entonces, solo así, bueno, yo no me sé ninguna otra respuesta. Bueno, ahora regresamos al vidrio, o la formación del vidrio. Esa función de correlación en espacio de Fourier, que se llama la función de dispersión intermedia porque todavía no se le hace la transformada de Laplace al tiempo para que dé una frecuencia, decae exponencialmente. Es una función de correlación que decae exponencialmente en el tiempo. Quiere decir que conforme pasa el tiempo se obtiene el resultado de partículas independientes. Por eso que se va a hacer, y lo hace exponencialmente. Entonces ya están más enterados. Entonces, ¿qué pasa con un fluido que ya lo traen sufriendo porque es detestable y está cerca de formar un vidrio? Le pasa lo que está en esta gráfica, que deja de ser exponencial y empieza a desarrollar un hombro, y se mide que primero hay un decaimiento lento, que es una ley de potencia, se llama relajamiento beta, y luego se genera como una meseta, y luego vuelve a decaer y se le conoce como relajamiento alfa. Entonces, todo esto viene de los experimentales. Entonces, en aquella época, que debe haber sido el 2002, había yo pasado unos meses en Río de Janeiro viendo el atractor de multiplicación de periodos, y la siguiente etapa fue en Roma, precisamente con el departamento de física de París y compañía, y les pregunté, o la cuestión era, que era mi anfitrión, dije, a ver, dime brevemente cómo se come, de qué trata la dinámica vitrea. Y dice, bueno, pues primero es el relajamiento anómalo, el decaimiento anómalo, que es una ley de potencias seguida de una meseta, seguida de otra ley de potencias, ni más ni menos que de la función de dispersión intermedia, la que tiene que ver con, ya empieza a mostrar diferencias respecto a cómo debe ser el equilibrio, aunque todavía depende nada más de las dos variables. Bueno, a ver, ¿qué más les digo? Luego dice, a ver, dime otra cuestión. Dice, bueno, este es un gran misterio, esta es una cosa muy intrigante, y es que cada vez toma más tiempo en alcanzar el equilibrio, y ese tiempo ahí se le llama T sub X. ¿Y cómo se sabe que ese tiempo va haciéndose cada vez más grande? Dice, bueno, son típicamente el tiempo de relajamiento básicamente proporcional a una viscosidad, a un coeficiente de viscosidad. Quiere decir que en un experimento de medición del coeficiente de viscosidad, cada vez tarda más y cada vez su viscosidad es más alta. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre algo que nunca habíamos visto antes, de origen experimental, una fórmula que lo que está del lado izquierdo de la ecuación corresponde a relajamiento fuera del equilibrio. Ese tiempo es una cantidad de un sistema que no está en equilibrio y está del lado izquierdo de la ecuación. Y del lado derecho de la ecuación, que hay una exponencial, etcétera, y hay una cantidad, una temperatura, hay una entropía. Y esa entropía
ahí lo dice, es una entropía configuracional, es una propiedad de equilibrio. O sea, se puede determinar independientemente ese tiempo o viscosidad y también esa entropía configuracional. Y entonces la fórmula esta, que es de origen empírico, se volvió pues así como el velloncillo de oro. ¿Por qué? Porque es una ecuación que conecta algo de no equilibrio con algo de equilibrio. Y pues yo creo que a la fecha sigue invicta, sí, creo, no sé. Entonces ahí lo dice, que está relacionado a esa entropía configuracional al número de mínimos del potencial de, fíjense, se acuñó un concepto para tratar vidrios que le llaman el paisaje de energía, que no es más que la energía configuracional, que generalmente tiene un mínimo en un estado de equilibrio común y corriente, pero en estos casos tiene muchos mínimos. Cada vez que está atrapado el sistema en uno de estos atascamientos, pues es un mínimo local, y hasta que se pasa, logra moverse, cae en otro mínimo local, y entonces es una energía potencial muy complicada que tiene muchos mínimos. Y las personas que estaban liderando este tema le llamaron el paisaje de energía, y ese paisaje de energía se usa también para el doblamiento de proteínas. Ok, entonces esa fórmula ya se las presenté y tiene esta cuestión. Fíjense que la entropía está en el denominador del exponente. Eso quiere decir que el tiempo para alcanzar el equilibrio o la viscosidad diverge cuando esa entropía se va a hacer, cuando la temperatura se acerca a la temperatura de formación del mismo. Entonces van dos rasgos, ya les conté. Y luego, ¿qué pasa cuando se alcanza más cerca de la formación del vidrio? ¿Qué pasa con la función de correlación de la que ya les hablé? ¿Qué pasa con la función de correlación? Entonces dicen, pues, tronó. ¿En qué forma? Dicen, bueno, y es como pues, empezamos la clase. Primero las buenas noticias o las malas noticias. Primero las malas noticias. Las malas noticias es que ya no va a depender nada más de la diferencia de tiempos que teníamos entre observar la partícula 1 y la partícula 2. Ya va a depender de los dos tiempos, T1 y T2. Se complicó, tiene una variable más, y por eso en este recuadro se le llama, digamos, del tiempo 0 al tiempo T1, se acostumbra a llamarle W de weighting, o sea, el tiempo que se esperó uno para observar a la primera partícula. Y luego el otro tiempo pues es T2 menos T1. Y entonces tiene muchas, depende de cuál fue el tiempo T1, cuál es la curva. Se tienen muchas curvas, en lugar de una sola, se tienen muchas. O sea, evidencia de que depende, es la mala noticia, depende ahora de los dos tiempos. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Pues las buenas noticias, o el premio de consolación, es que se puede hacer un rescalamiento de todas esas curvas y se colapsan en una sola. Hay una propiedad de escalamiento. Entonces, entonces ya vamos tres de esas propiedades, ¿no? Y luego, una cuarta propiedad es que el coeficiente de difusión se va a hacer. Decae y se va a cero con una cierta ley.
y cuando se forma el vidrio pues ya no hay difusión, y la difusión muchas veces se ve como el desplazamiento cuadrático medio, como se ve la difusión. Y quizá porque las curvas están horribles, pero han venido ahí cosas experimentales, son cosas experimentales de simulación, y entonces digamos así quedó resumido la dinámica vítrea, como se las estoy presentando a ustedes, que tiene relación como yo la pregunté y me la dijeron. Hay 4 rasgos que ya se conocen experimentalmente, y una teoría, un formalismo exitoso de la formación de vidrios debe poder explicar las 4 cosas: el relajamiento con la meseta, la fórmula esta extraña de Adam Gibbs, la propiedad que es la que se llama de aging, envejecimiento, que es que ya depende de los 2 tiempos, pero se puede colapsar, y que la difusión se va a hacer. Bueno, y lo que ocurrió fue muy curioso, que ahora lo estaba yo viendo, y a destiempo ahora la vuelvo a leer y digo, qué caray, y veo ciertas cuestiones. ¿Qué podemos hacer una excursión nosotros ambiciosa de explicar la dinámica vítrea? Dice, bueno, vamos a hacer la siguiente locura. Vamos a tomar el mapa logístico, vamos a colocarnos por definitividad en la tradicional caos vía de aplicación de periodos, y vamos a agregarle read con la mano, o sea, que se pone el mapa y luego se pone un signo más y luego se pone un término que genera read. O sea que cuando van iterando sin ruido, pues es lo que hemos estado viendo todo el tiempo: condición inicial, itera uno y ahora tal, y ahora tal, y ahora tal, y hemos visto miles de cosas al respecto. Pero si nosotros le ponemos un término pequeñito de ruido, quiere decir que itero, me da esa posición, pero el ruido me la mueve un poquito, y ya movido un poquito la vuelvo a poner para volver a iterar, itero, y otra vez el término de ruido me la mueve un poquito a un lado, para otro. Y estos asuntos habían sido estudiados per se con anterioridad, ya estaban hechas esas cuestiones, que era, vamos a ver un mapa no lineal determinista, pero vamos a hacerlo híbrido, sumando el término de ruido, a ver qué pasa. Se divirtieron un buen rato. Pero aquí, entonces, para plantear el asunto es, nuestro candidato a vídeo es el mapa de todos los días en el borde del caos, del punto de acumulación de multiplicación de periodos, más ruido, donde la amplitud del ruido va a abordar, es análoga a la temperatura. Entonces, adopta uno esta situación y se la comunica uno a quien sea, que sea el anfitrión, el colega, le dice, pues es lo que voy a hacer, y lo que quieren hacer es agarrarte y tirarte al río. No, esto no hace ningún sentido, pero pues alguien es muy amable, y simplemente le den ganas de tirarte al río, pues siempre dicen, pues qué interesante. Implicaba cuestiones que no se entendían. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, si uno lo hubiera pensado, no lo hubiera uno hecho. Pero pensándole, ¿qué quiere decir cuando se le quita el ruido? Pues quiere decir que está en la temperatura en la que se forma el vidrio. Eso quiere decir que el modelo de vidrio es el atractor de Feynman. Ok, ahora, ¿Cómo llegó a eso de que si se le quita el ruido es casi una temperatura?
Pues sí, las cosas nunca andan perfectamente claras. Ahorita, pues, como lo estamos explicando, es una proposición de un modelo para dinámica vítrea donde la dinámica a la temperatura de la formación del vidrio es la dinámica del mapa de la transición local. Y el ruido va a actuar precisamente como, pues aquí no hay moléculas, pero va a actuar generalmente la temperatura, cuando se aumenta, genera energía cinética, y la energía cinética genera desorden. Y entonces, en este modelito, el término de ruido hace un papel de desorden, como el que haría la energía cinética, y queda multiplicado por una amplitud, le vamos a llamar sigma, y la puede uno llevar continuamente a cero hasta que la apaga uno. Bueno, esto se había estudiado, creo que es curvas son desde los años 80. Aquí está el mapa, veanlo, arriba, está el mapa F, y el F es el logístico, siempre, y luego tiene un término aditivo de ruido, que la variable aleatoria es xi de su t, y la amplitud es sigma, y aquí está el diagrama de bifurcaciones, sin ruido, y luego se hace un aumento aquí, un zoom, y aquí viene en el cuadro B, como es finito, pues sin ruido. Pero cuando se pone ruido, vean lo que le pasa, engorda lo que eran posiciones precisas, se vuelven bandas. Y no solo eso, sino aquí viene en este tramo pues las duplicaciones de periodos, pero aquí ya no se ve más que hubo una, y las siguientes pequeñitas ya no las son, se las comió el ruido. Aquí viene, está tomado del libro de Schuster, yo creo, que les sigo recomendando, que algo deben asimilar los 3 primeros capítulos. Y aquí viene el mismo diagrama de bifurcaciones, y debajo viene el exponente Lyapunov, sin ruido, pero en presencia de ruido, con una amplitud de ruido, miren lo que ocurre, pues simplemente engorda, y ya no se ven más duplicaciones, se vuelve más burdo, pero se calculó el coeficiente de Lyapunov, y al calcularlo pues se simplificó mucho. Miren, perdió todo el detalle que tenía sin ruido, ahora se alisó mucho, pero sigue habiendo un valor del parámetro de control R o mu, para el cual cambia de signo por primera vez, pasa de negativo a positivo. La sensibilidad a condiciones iniciales pasa de decaer a crecer exponencialmente. Entonces tiene uno todavía transición al caos, en el sentido que el exponente de Lyapunov se anula. Y este asunto se trabajó, y lo vamos a ver algunos detallitos, más de lo costumbre, se conoce como la brecha de bifurcación. Lo que hace el ruido es algo muy concreto. Tienen ustedes toda la cascada de duplicación de periodos, hasta el periodo 2 al infinito, y del lado derecho tienen toda la cascada de duplicación de bandas, hasta el número de bandas 2 al infinito, que es lo que pasa sin ruido. Las dos cascadas desarrollándose cada vez más finamente. Si ponen un ruido de amplitud sigma, es como agarrar tijeras y cortarle una cinta intermedia. O sea, del lado izquierdo hasta cierto periodo, digamos 64,
y del lado derecho hasta cierta duplicación de bandas, 64 bandas, cortan, agarran esa cuestión y la tiran a la basura y pegan lo que quedó. Se empata, no hay más periodo que 2 a la N mayúscula y no hay más bandas que 2 a la N mayúscula. Y se trabajó y miren, voy a redondear para seguir. Entonces eso es lo que hace con ruido, pero eso es lo que debemos usar para ver si las 4 propiedades que les mencioné se cumplen. Y entonces pues alguien diría, pues es un sinsentido. Miren, esta gráfica la hemos visto muchas veces, que es nuestra trayectoria en la tradicional caos de duplicación de periodos. En valor absoluto, las posiciones, los tiempos, escalas logarítmicas, las superconocemos. Los numeritos son los tiempos, las pendientes, etc. Esa es nuestra trayectoria sin fin. También habíamos visto que la cascada de duplicación de periodos genera algo muy parecido, que son todos esos puntos rojos. Entonces, esto es moviéndose en parámetros de control mu, y la anterior es ya con el parámetro de control mu en mu infinito, en la tradicional caos. Y mencionamos también esta propiedad que es fundamental, que los dos tipos de propiedades, ir viendo cómo se van duplicando los periodos, moviendo el parámetro de control, es recordado cuantitativamente al final de la cascada, ya con el parámetro de control fijo en mu infinito y simplemente viendo una sola trayectoria, y que esas distancias, los diámetros, son los mismos. Entonces estamos recordando una propiedad que se les había mencionado, que la que está en el panel izquierdo es la que tradicionalmente se empleó por todos los colegas que trabajaron inicialmente en los años 80, 90, en los cuales era empezar con el parámetro de control muy pequeñito, irlo mueve y ir observando qué va ocurriendo, duplicación de periodos. Pero nuestra técnica fue distinta, fue no hacemos eso, fijamos el parámetro de control ya en la tradición del caos y vemos una sola orden, la que empieza en x igual a 0, en el máximo del mapa. Y la cuestión es que esas dos cosas están relacionadas. Ya lo estamos recordando. Esta propiedad va a ser clave para esta aplicación. También ha de haber aparecido esta otra gráfica en que los puntos negros es la misma curva que antes, son las posiciones del atractor, pero los puntos rojos corresponden al haber iniciado una trayectoria cerca de un repulsor, el repulsor principal. O sea, son dos experimentos numéricos, el negro y el rojo. El negro fue empezar en x inicial igual a 0, iterar. Y el rojo fue localizar la posición del primer repulsor, más o menos hasta donde da la precisión, y iterar también. Y entonces se aguanta un buen rato ahí, pero luego ya se aleja de ese repulsor y hace esta otra cuestión. También estuvo eso. Y este experimento es con ruido. Entonces, en negro atrás está lo que ya era negro, en circulitos, quedó en circulitos. No, que sí quedó en circulitos blancos, que es la trayectoria del atractor, que tiene sus numeritos. Y lo que era en rojo quedaron puntos negros, nada más está como trasfondo. Esos dos anteriores. Estas dos puntos negros y rojos, acá son circulitos vacíos y puntos negros. Ahora, con ruido es muy aparatoso. Entonces se pintó exclusivamente
no todo lo que hace la trayectoria con ruido, sino nada más ver lo que hace la trayectoria a ciertos tiempos clave, tiempos que son de la forma 2 a la n. Y son los de la primera diagonal. Esta es la trayectoria en el border curve. Los tiempos de la forma 2 a la n son los que están en la primera diagonal, 2, 4, 8, 16, etc. Intermedios pues son todas las otras posiciones. Entonces lo que se está presentando son nada más esos tiempos para diferentes valores, dos valores del ruido. Uno es sigma 10 a la menos 3 y otro es sigma 10 a la menos 6. Y entonces, si el tiempo, si es muy pequeñito el ruido, 10 a la menos 6 lo he punteado, obedece muy cercanamente la diagonal y también los otros puntos, pero se cansa. Llega un momento que bota la toalla y empieza a bailar, como aquí se ve. Son dos realizaciones distintas que se hicieron, que nunca van a ser iguales por la variable aleatoria, pero lo importante es que obedece la dinámica sin ruido hasta que se cansa y luego ya. Y luego la que está continua es un ruido del doble, 10 a la menos 3, y se observa lo mismo, nada más que se cansó mucho antes. Entonces, al principio de esta presentación, ya había leído los dos primeros. El que está al fondo, imagínense que va a resultar que es buen modelo para dinámica vítrea el que estoy empezando a presentarles. Entonces, el número de objeciones pueden crecer rápidamente, porque es bueno. Entonces, ese es su modelo de dinámica vítrea. Sí. Bueno, ¿y dónde están las partículas? No, pues no tiene partículas. Entonces ya ahí la mitad del auditorio se levanta, se va. Pero si tiene éxito, estamos diciendo que la formación de vídeos debe tener un cierto grado de universalidad y que se debe poder observar esta fenomenología en sistemas de otra naturaleza, siempre y cuando tengan en común el rompimiento de la ergodicidad. Y ahora que me preguntaste algo sobre cómo poner ruido y por qué razón, etc., sí, se me pasó totalmente decirles que una buena motivación para usar tradición a caos para cuestiones vítreas es lo que ya también he mencionado, de que en ese punto de acumulación de duplicación de periodos se pierde la ergodicidad que existe en las órbitas caóticas. Entonces, se me olvidó decirlo, no doy razón. Sí, les voy a decir la siguiente cuestión que es importante. Ustedes sí saben lo que es el movimiento browniano, pues ya lo hemos tocado, lo habrán tocado otras gentes, etc. Pero, ¿saben ustedes qué es la ecuación de Langevin? El apellido francés Langevin. Saben lo siguiente. ¿Y cómo se llama esta? Teoría cinética, ¿no? O sea, antes de mecánica estadística, yo nunca lo estudié así, pero antes, digamos, de mecánica estadística, existe un tema que le podría llamar teoría cinética, en la cual aparecería, por ejemplo, es la ecuación de Langevin. La ecuación de Langevin tiene mucho éxito. Así. Tuvo mucho éxito y sigue teniendo mucho éxito. Y en el fondo consiste en lo siguiente: el movimiento browniano, para mencionarlo, pero lo mismo puede ser un gas o un fluido, muchas partículas. Ustedes quieren seguir
el destino de una sola partícula. Y esa partícula está acompañada de muchas otras. Y esas muchas otras pues están colisionando con ella. Y es un problema imposible de resolver, de muchos grados de libertad, en el cual se dan cuenta que para seguirle la pista a esa partícula que escogieron, van a tener que ir progresivamente, seguirle la pista a todas las otras, para ir averiguando cómo van ocurriendo las colisiones, y entonces cómo va haciendo la partícula su trayectoria browniana. El método Landevin es uno en el que es súper drástico, es en el que dice uno: voy a considerar una sola partícula, la que estoy viendo, y todas las demás las voy a convertir en ruido. O sea que escribo la ecuación de movimiento de una sola partícula, pues pongo ahí su evolución como dinámica de Newton, y el efecto de la fuerza que le ejerce, el efecto que tiene todas las otras partículas, lo pongo como ruido. Y es una situación extrema, y sin embargo, yo no sé si se sorprendieron o no sorprendieron, pero esa simplificación tan drástica es sorprendente en el éxito que tiene. Por ejemplo, reproduce muchas propiedades básicas, hasta lo que está detrás en estos asuntos que se llaman el teorema de fluctuación-disipación, que es una relación que existe entre cantidades fluctuantes y precisamente es el ruido y el hecho de que está moviendo en un medio con fricción o con viscosidad, que es la disipación. Entonces, la ecuación de Landevin es agarrar una sola partícula y transformar todos los demás nada más en ruido. Y entonces lo que estoy aprendiendo a presentarles en esta unidad es que estamos componiendo un mapa más ruido, y lo puede uno racionalizar diciendo que a lo mejor son muchos mapas, y existen estos sistemas que llaman redes de mapas acoplados, coupled map lattice. O sea, tienen una latiz y le ponen en cada punto de latiz ponen un mapa logístico, y luego los acoplan, y de eso les voy a hablar también un poco, pero son mapas acoplados, y los generó primero en los años 80 un japonés muy abusado, muy atractivo, que es Kunihiko Kaneko, y se volvieron muy populares estos mapas, latiz de mapas acoplados, porque un solo mapa puede tener caos nada más en el tiempo, ¿verdad? Pero muchos mapas acoplados pueden tener caos, o sea, de irregularidad no solo en el tiempo, pero también en el espacio, y les llaman sistemas extendidos. Y cuando publicamos estas cuestiones, me escribió un grupo noruego que dijeron: pues qué interesante, porque nosotros hemos hecho estas simulaciones numéricas de redes de mapas acoplados, y precisamente nos tropezamos con formación de vidrio. Y eso es lo que dice aquí, que el mapa, que es en el tercer párrafo, en el tercer párrafo, esta presentación se las enviamos en la tarde para que puedan repasar, y el viernes entonces ya con más conocimiento le damos fin. Y entonces se puede escribir el mapa logístico más ruido de esta forma. Es una forma general. Fíjese que el XT que está aquí se lo puedo regresar al lado derecho, al lado izquierdo,
y construir la derivada. La ecuación de la derivada empieza con una primera derivada, bueno, la amortiguada. Entonces, yo puedo ver que el mapa más ruido, donde la función h, para que sea el que estoy trabajando, aquí está abajo escrita, si ponen esta h acá arriba, pues les da el logístico más ruido. Si quieren que sea otra cosa, pues que h sea otra cosa. Pero ese mapa más ruido lo pueden ver como una ecuación de la Algebra al regresar el x sub t al lado izquierdo y construir la derivada. Y entonces el primer término es el de fricción. Lo que va a hacer, a diferencia de la ecuación de la Algebra, es que va a ser no lineal, porque es el mapa cuadrático. Pues, como último comentario, pues ya más o menos se presentó la idea. Me acuerdo, fue curioso. Sí, se los menciono otra vez porque las cosas ocurren porque ocurren en el hecho de que en ese año sabático había yo pasado 2 meses en Río de Janeiro, y en Río de Janeiro fue la primera vez que me empecé a ver en detalle el mapa logístico, y por lo visto pues ya lo andaba yo soñando después de esos meses. Y luego pues el plan era que ya terminado el invierno en Europa, pues la siguiente etapa, que era Roma, pues, en primavera, y entonces fue ver a sitio de los vidrieros, y luego al anfitrión vidriero decía, a ver, dame un curso de una mañana sobre dinámica vidriera. Y yo creo que algo pasó de decir, bueno, pues lo único que estaba en la mente, o sea, lo único que había en el RAM era el mapa logístico, y entonces vamos a poner el logístico con ruido. Pero me acuerdo, no mucho tiempo después, fue en ese mismo, hubo, a la otra parte, hubo una reunión, un taller, en un sitio muy bonito al sur de Nápoles, que se llama Acquafredda di Maratea, o sea, agua fría de Maratea. Y ahí es como una playita y unos potecitos, y entonces se metieron al agua y a chapotear un rato. Y los que asistieron a ese evento, pues eran no había nadie de dinámica no lineal, pero era la gente más cercana a estos temas. No, esa parte mejor no se les cuento. Ok, entonces, esto lo continuamos la próxima vez, y nos vamos a llevar la sorpresa que la dinámica no lineal, la que nosotros vemos, va a acabarse comiendo hasta cierto punto. Ese era el problema del vídeo, y luego lo ponemos en la lista. Así como otro problema de materia condensada que ya vimos fue el de la transición de localización. Tuvo otra historia muy distinta, pero ese problema, un modelo específico para transición aislante conductor, también llegó la dinámica no lineal y se lo comió. Entonces es la historia. Estas son las historias que están formando parte del curso. Ok, nos vemos el 10.